matemáticas. Vamos a continuar fortaleciendo esas preguntas que de pronto nos pueden causar un reto en el día de la presentación de la prueba. Entonces vamos a arrancar de una vez, ¿vale? Eh, Vamos a empezar con esta pregunta sencilla, así a modo de repaso rápido, y ya vamos a dar respuesta, solución a la pregunta que les voy a plantear en ese momento. Bueno, vamos a empezar. Mm, Algunos ya habían trabajado esta pregunta, otros la ven por primera vez. La idea es pues poder rápidamente repasar esa temática, ¿listo? Bueno, arranquemos. Pregunta número 1 de la noche. Ya saben que pueden participar en el chat si desean hacerlo. Me gusta mucho que lo hagan. O participar en el encuestador que en ese momento aparecerá sobre sus pantallas para que hagan la respectiva votación, ¿vale? Bueno, arranquemos entonces. Pregunta número 1. Bueno, 2 minutos cumplidos. Pregunta número 1. Vamos a empezar entonces la explicación. Un cartabón es una plantilla que se utiliza en dibujo técnico y que tiene forma de triángulo, rectángulo, escaleno, de modo que su hipotenusa mide el doble del cateto de menor longitud. Bueno, aquí dan la figurita del cartabón. Sí, ahí dan la figurita del cartabón. Una cosa importante que tener en cuenta es que eh, es un triángulo de tipo rectángulo y el texto me ayuda con algo muy importante y es diciendo que para este tipo de triángulos, para este tipo de triángulos y solo para este tipo de triángulos, la hipotenusa vale el doble del cateto opuesto, o sea, del cateto de menor longitud. Esto es así. Como aquí tiene 60 grados, ¿cierto? Como aquí tenemos 60 grados y este ángulo de acá es recto, recordando que la suma interna da 180, entonces matemáticamente podemos saber cuánto vale este ángulo, ¿cierto? Este ángulo de acá valdría, ¿cuánto, muchachos? ¿Cuánto valdría ese ángulo? 30. 30 grados, ¿cierto? Eh, yo recomiendo, no es necesario, pero recomiendo, especialmente estos dos triángulos, que se llaman triángulos notables. No sé si lo quieran tomar en sus apuntes de clase, sus apuntes de pre-ICFES. Hay un triángulo notable que es el triángulo de 30 grados. Ese triángulo tiene una condición importante, muchachos.
Siempre el cateto opuesto al ángulo de 30 mide la mitad de la hipotenusa. O sea, eso siempre se cumple para el ángulo de 30 grados en un triángulo rectángulo. Ese otro ángulo de acá va a valer 60 grados. Se cumple siempre en el triángulo notable de 30 grados, triángulo rectángulo notable de 30 grados, que la hipotenusa mide el doble del cateto de menor longitud. Eso se cumple. O sea que si, por ejemplo, el día de la prueba te sale un ejercicio así como el siguiente, te dicen que eso tiene 30 grados y que la distancia del punto P al punto Q es 80 metros, implícitamente ya puedes saber cuánto es la distancia de P a T sin necesidad de hacer un cálculo riguroso. ¿Cuánto sería, muchachos, la distancia de P a T? 40. 40 metros. 40 metros, exacto, 40 metros. Eso es un triángulo notable, ¿vale, muchachos? Muy utilizado en la prueba de estado. Además, el triángulo notable también garantiza que este cateto valga raíz de 3. ¿Listo? No sé si lo podrán recordar, pero si por lo menos lo leen, que les sea fácil de asimilar. O sea que acá en este ejercicio que hice de PTQ, fácilmente podrías decir que de T a Q hay, pues eso es como si fuese uno por raíz de 3. O sea que fácilmente podríamos decir que hay 40 raíz de... perdón muchachos. Que hay, fácilmente podríamos decir que hay 40 raíz de 3. No sé si logren identificar, ¿cierto? Entonces es bastante interesante saberse ese triángulo. No sé si lo van a recordar, pero por lo menos si les sale, que lo sepan identificar, ¿vale? Ese es un triángulo notable muy importante utilizado por la prueba. Por favor, no lo olviden. Me gustaría, para aquellos que recién están ingresando, hacer la repetición de lo que estoy diciendo, que cada vez que se encuentren con un triángulo rectángulo, donde en uno de sus vértices ustedes logren identificar que ese ángulo vale 30 grados, entonces hay varias cositas que puedo saber de ahí. Hay varias cositas que puedo saber de ahí. Primero, que este ángulo vale 60. Eso si recordamos que la suma interna tiene que dar 180 y como este ya vale 90, pues faltaría 60 para completar los 180. Pero lo más importante de ahí es identificar que la distancia de P a Q, que aquí se llamaría hipotenusa, siempre es el doble de la distancia de Q a T, que aquí se llamaría cateto. Es decir, que si este cateto vale 1, este cateto vale 2. Eso siempre se va a cumplir en el triángulo de 30-60. Y este cateto de acá va a ser raíz de 3. O sea, muchachos, que si por ejemplo ustedes se encuentran con este ejercicio, perdón, me dicen que tengo acá, es un ejemplo únicamente como para que se lleven un concepto matemático ahí que les puede ser útil a la hora de ahorrar tiempo el día de la presentación de la prueba. Entonces, por ejemplo, digamos que aquí nos dicen que tenemos esta figura, tenemos aquí un ángulo de 30 grados, y me dicen que la distancia que hay del punto G al punto Q, esa distancia es 40 raíz de 3. Un ejemplo, no, 40 raíz de 3, no, 40 raíz de 2. 40 raíz de 2 es la distancia que hay de G a Q. Entonces, fácilmente, usted que es una persona muy atenta, podría decirme cuánto vale la distancia X, que es la distancia que hay de T a Q. ¿Cuánto valdría, muchachos? ¿Cuánto valdría? ¿Cuánto? ¿Nadie? ¿Nadie se atreve? Si la distancia de G a Q vale 40 raíz de 2, ¿cuánto vale la distancia de T a Q? ¿Nadie? Hola, me dejaron solo. Fui. 3, 2, 1. ¿Escuchan? Sí, señor. ¿Cuánto valdría la distancia de T a Q? ¿Alguien se anima? ¿Nadie? Ah, ¿cuál es el concepto, muchachos? Saber que la hipotenusa vale el doble del cateto opuesto al ángulo de 30 grados. Por ejemplo, acá. Aquí 20 decíamos que la raíz de hipotenusa... 2. Excelente, David. Vale 20 raíz de 2. Bueno, David es un alma viva allá donde quiera que se encuentre. Claro, David logra identificar que David, que siempre participa en clases de matemáticas, una locura.
David logra identificar que si la hipotenusa vale 40 raíz de 2 y ya se aprendió este triángulo notable, pues el ángulo opuesto va a ser la mitad de 40 raíz de 2. ¿Y cuánto es la mitad de 40 raíz de 2, amigos? Pues 20 raíz de 2. Bien, bien. Eh, no sé si alguien logra identificar que como de 1, que la hipotenusa vale el doble, y que esto va a ser el cateto opuesto acompañado por raíz de 3, va a ser el cateto opuesto acompañado por raíz de 3. No sé entonces si logremos identificar que de G a T daría 20 raíz de 2, 20 raíz de 2, perdón, ahí que me equivoqué, 20 raíz de 2, aquí 20 raíz de 2, multiplicado por raíz de 3. Y que raíz de 2, la misma raíz cuadrada, se puede multiplicar y daría 20 raíz de 6. ¿Listo? A modo de intensidad y únicamente para... Dante, has levantado tu mano. ¿Alguna pregunta? 20 raíz de 6. Por una duda, ¿dónde sale la raíz de 3? ¿Dónde crees que salga ese raíz de 3, hermano? ¿De dónde crees que salga? ¿Alguien le puede decir de dónde sale este raíz de 3? De la tangente de 60. Algo más práctico. Yo sé que podría ser de la tangente 60, pero algo más práctico. Cuando tenemos una hipotenusa y un cateto, encontrar el otro cateto aplicando teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces vean, muchachos, lo interesante que es esto y quiero que por favor no echen en saco roto este concepto, que tal vez estos cursos están diseñados para eso, para que en ciertas temáticas especiales ustedes adopten conceptos que son muy evaluados por la prueba. Aquí lo está evaluando, por ejemplo. Un estudiante que sea pilo, pilo, pilo aquí, se aplica este concepto, dirá, ah, bueno, esto está súper fácil porque por allá en un predicto yo fortalecí el hecho de que si este ángulo vale 60 y es un triángulo rectángulo, esto vale 30. ¿Sí o no? Esto vale 30. Y entonces yo podría identificar que el cateto opuesto es este de acá. O sea que la hipotenusa vale el doble de ese cateto opuesto. Yo les estoy repasando un concepto. ¿Qué lo que pasa acá, muchachos? ¿Qué lo que pasa acá? ¿Cuál de las siguientes medidas corresponde al cateto menor? Yo no sé si ustedes logran identificar que una forma fácil de hacerlo es acá poder relacionar el que es el que me preguntan, ¿sí?, con el cateto adyacente para el ángulo de 30. ¿Qué razón trigonométrica es esa, muchachos? Tangente, ¿sí o no? Tangente es opuesto con adyacente. Vean que la prueba evalúa mucho eso. Tangente de 30 sería X, que es el opuesto, sobre el adyacente, que es 32. O sea, que yo puedo despejar X. X es igual a el 32 pasa a multiplicar por tangente de 30. Y la prueba es muy amigable al decirles a ustedes que tangente de 30 es 1 sobre raíz de 3. O sea que X sería equivalente al 32 multiplicado por 1 sobre raíz de 3. Obviamente 32 por 1 me da 32 y la respuesta sería 32 sobre raíz de 3. Vale, muchachos, es una pregunta bastante sencillita, pero que en su momento puede llevarnos al error si no sabemos despejar bien la ecuación de la razón trigonométrica. Bueno, hay un 62%. No sé si alguien tenga alguna duda. No sé si alguien tenga alguna duda de ahí de esa pregunta. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, entonces, diciendo así, no nos lo preguntan, muchachos, no nos lo están preguntando, pero quería como que lo recordaran por si en algún momento se los preguntan. Si aquí tengo que X nos dio 32 sobre raíz de 3, ¿cuánto daría la hipotenusa, muchachos? Así de rapidez, ¿cuánto daría? Alguien que lo diga. El doble, ¿no? Es decir, 64 sobre raíz de 3, ¿cierto? Porque para este tipo de triángulo siempre la hipotenusa, a pesar de que no lo preguntan, siempre la hipotenusa mide el doble del cateto opuesto.
sea 64 sobre raíz de 3. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, avancemos entonces. Vamos con la segunda pregunta, perdón que hay gente todavía que está entrando y se hace un poquito lenta la explicación. Segunda pregunta. Bueno, dale 2 minuticos para que resuelvan, por favor. Angie pregunta en la anterior, ¿por qué tangente de 30? Porque recuerda, Angie, que tangente relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente. ¿Listo? Deben aprenderse eso. Seno opuesto con hipotenusa, coseno adyacente con hipotenusa y tangente opuesto con adyacente. Profe, una pregunta. Dime, Aquí David. donde está la ecuación, t igual a 3, ese x más uno vendría siendo un exponente. Sí, señor, ese x más 1, David, está en el exponente. Ahí se logra apreciar que está en la parte superior. Gracias, David, por la aclaración. Con este tipo de preguntas también se van a encontrar ustedes muchas veces, muchachos, que les dan la ecuación para que identifiquen una tabla o les dan la ecuación para que identifiquen una gráfica. Eso son 2 o 3 preguntas evaluadas obligatoriamente con esta competencia. ¿Listo? Angie pregunta, ¿pero por qué 30 y no 60? Claro que sí, Angie, lo podrías haber hecho con el ángulo de 30 o también con el ángulo de 60. Vas a llegar a la misma solución. ¿Listo, Angie? Bueno, vamos a mirar cómo vamos acá en esta competencia. No, súper. Ha participado el 30% de ustedes y la gran mayoría han acertado. La pregunta es, ¿y los que no participan? Bien, Pacheco Andrés del Castillo, Juliana Rieta de Luis López, David Ferreira del Betlemitas, Daniel Rosso es un crack, me envía la explicación y todo, muchachos. Bien, Daniel Rosso de 10.º grado del Castillo. David Pico del Colegio Yariguí es excelente. Bien, David. Ey, no ha tenido ningún estudiante del Colegio Yariguí, es que bacano. Bueno, muchachos, vamos a resolverla entonces. Ya pasaron más de 2 minutos. Votó el 45% de las personas. Esos son los que aprovechan la clase. Los que no participan, sí, han fregado. Les llegó el día de la prueba y no tomaron decisiones. Bueno, les comparto resultados, muchachos. Vean, la gran mayoría de las personas dicen que la D. Niños, muchachos, ingenieros, médicos, abogados, economistas. En esta pregunta, en este tipo de preguntas, cada vez que a ustedes leen una ecuación, hay que hacer uso de ella. Cada vez que leen una función, una ecuación, hay que hacer uso de ella. Básicamente acá lo que le está diciendo a usted es lo siguiente. La temperatura en grados centígrados de motor de un camión durante los primeros 3 minutos se comporta mediante la siguiente expresión. O sea, este modelo matemático que está acá le relaciona a usted la temperatura que va a tener el carro. Dice, donde X es el tiempo en minutos. O sea, que a usted le están diciendo acá que en esa ecuación que aparece en el tablero, muchachos, esa ecuación que aparece acá, T es temperatura y X es el tiempo, ¿vale? Muy sencillito el contexto. Entonces le dicen que cuál de las siguientes tablas muestra correctamente los valores del tiempo y la temperatura. ¿Cómo van a hacer este tipo de preguntas? A veces serán funciones lineales,
a veces cuadráticas, a veces exponenciales, a veces radicales. Entonces, básicamente, usted lo que va a hacer es que va a reemplazar x por los valores que aparecen y va a comprobar los valores para t. Por ejemplo, digamos que un estudiante dijera que la respuesta es la A. Alguien que no sabe este tema de 11, que es evaluar funciones, tan fácil, dice que la respuesta es la A. La persona que dijo que la respuesta es la A, lo mínimo que tendría que haber hecho es reemplazar x por 1. Haber reemplazado x por 1. Entonces, al hacer las operaciones, tendría que haber dicho esto. Bueno, la temperatura, cuando x la reemplazo con 1, sería 3 elevado a la 1 más 1 más 10. Si usted no sabe hacer esto, nunca va a pasar de 70 en su prueba de matemáticas. Básicamente, es reemplazar x por el valor que le están diciendo. Si me da 13, entonces voy bien. Si no me da 13, esa respuesta queda descartada. Entonces, revisemos. 1 más 1 es 2, muchachos. En el exponente 1 más 1 es 2. Y sabemos que 3 elevado al cuadrado no es 6. 3 al cuadrado es 9, porque 3 por 3 es 9, ¿cierto? Entonces, 9 más 10, eso me da 19. Uf, con 1 es 19 la respuesta, muchachos. Solo saber eso me permite descartar la A, porque con 1 me da 13, la B, porque con 1 me da 9, la C, porque con 1 me da 16, y la respuesta correcta sería la D. ¿Sí o no, amigos? La D, y la respuesta es porque cuando X vale 1, me da 19. Sin embargo, yo no soy confiado generalmente en la prueba. Para este tipo de ejercicios me gusta comprobar mínimo con dos valores porque a veces pues uno se puede equivocar. Entonces se coge rápidamente y ya calculó para uno, pues calcula para otro valor de la tablita, ya sospechando que la respuesta D es la verdadera. Por ejemplo, puedes comprobar para 2. Con 2 tiene que darnos 37. Vamos a corroborar. O sea que la temperatura, muchachos, sería 3 elevado a la 2 más 1 más 10. Fácil, ¿no? Entonces 2 más uno es 3, ¿cierto? 3 como exponente. 3 al cubo es 27. Mucha gente dice que es 9. Por favor, ustedes no vayan a fallar ahí. 27. Y si a 27 le sumo 10, pues me da 37. Wow, bingo. Esa es la respuesta verdadera, la D. ¿Vale, muchachos? Fácil, ¿cierto? Te vean que ese tipo de preguntas a ustedes les va a salir muchas veces. Por favor, no vayamos a fallar ahí. ¿Listo? Siguiente pregunta, pregunta 3. Aparece la foto así como borrosa porque es tomada de una prueba oficial. Entonces vamos a hacerla a ver cómo nos va ahí. ¿Listo? Empezamos. Pregunta 3.
Bueno, muchachos, qué bien, qué buena participación. Cerca del 45%, ya 46, 48. ¡Ey, qué lindos! Bien, qué bueno, 50% participó, ya es un muestreo confiable. Vean, voy a darles la respuesta, voy a compartirles lo que está pensando la gente para que tú compares cómo estás pensando. Y lo esperado, bueno, lo esperado. Los que marcaron COD, que no sé quiénes son, no tengo ni la más mínima idea. Bueno, ahí deben preocuparse un poquito porque están bastante desfasados respecto a sus compañeros. Vean, muchachos, esta pregunta tan fácil y tan a la vez tan compleja si no logro discernir conceptos. ¿Qué pasa que dice esto? Perdón, permítame un segundo, por favor. Dice, una onza equivale a 28,35 gramos. ¿A cuántas onzas equivalen todos estos gramos? 28.352.835 gramos. Yo no sé, yo por allá vi que alguna vez alguien me dijo, profe, yo lo hice por regla de tres. Una onza equivale a 28,35 gramos. ¿A cuántas onzas equivalen? 28.352.835 gramos, ¿cierto? Eso es una regla de tres. ¿Cuántas onzas equivalen? Entonces eso se expresa así. Se multiplica en cruz 28.352.835 y lo divido, pues eso es por uno, ¿no? Por uno. Y lo divido entre lo que me sobra, que es el 28,35. Pues podría ser una forma, ¿no? Podría ser una forma. Pero pues es más fácil entender que simplemente yo digo, pues si una onza vale todo esto, ¿cierto? Si una onza vale, si una onza vale todos estos gramos, pues todos estos gramos valen una onza, ¿verdad? 28,35 gramos equivalen a una onza. Entonces, ¿por cuál número multiplico a 28,35 para que me dé este número? Básicamente es eso. ¿Por cuál número multiplico a 28,35 para que me dé ese número? Para saber cuántas onzas habrían. Es una forma fácil de hacerlo. Una es por regla de tres haciendo esto, ¿verdad? La otra es simplemente comprendiendo que si 28,35 gramos equivale a una onza y me pregunta que cuántas onzas serían todo esto, pues por cuánto multiplico esto para saber cuántos gramos hay. Y ahí va el tema, muchachos. Ahí va el tema interesante de esta pregunta. Y básicamente es, la prueba de estado quiere saber si el estudiante es capaz de multiplicar una cantidad por un número seguido de ceros. Entonces, si usted, por ejemplo, lo hizo así, yo no sé si lo hicieron así, veo que hay dudas entre dos respuestas. Yo diría, bueno, pues 28,35. Yo la primera respuesta que voy a descartar es la C, porque si tú multiplicas eso por 10.000, la coma toca correrla cuatro veces, ¿no? Recuerden que multiplicar por números seguidos de ceros es correr la coma o agregar ceros. Corro la coma dos veces, o sea, 28,35. Eso se aprende en tercero de primaria. Mañana habrá clase en tercero con este tema. Multiplicar por cantidades seguidas de cero. Entonces corro la coma dos veces y con eso tacho dos ceros. Y como me quedan dos ceros, pues lo pongo ahí. Me daría, si la respuesta fuese la C, me daría no, 283.500. O sea, no me da este número. O sea que la C no es, amigos. La respuesta C no es, ¿cierto? Si no es la C, pues tampoco debería ser la D, porque 10.000 y 10.001, pues no me va a llegar de 283.500, no me va a llegar a 28 millones, o sea que la respuesta D tampoco es, ¿cierto? No está cerca, no es que por sumarle una onza más vaya a llegar a 28 millones, o sea, la respuesta no podría ser la D. Entonces ahí está los del Team A o los del Team B, ¿cierto? Ahora,
Si uno hace la multiplicación por 1.000.000, a los que pensaron que la respuesta es la A, deben tener cuidado que la prueba no les está diciendo que den un valor aproximado, es decir, 28,35. Si lo quieres multiplicar porque dijiste que es la A por 1.000.000, ten cuidado con lo siguiente, que la coma me toca correrla 6 veces. Al poner 28,35, ya la corrí 2 veces. O sea que me faltarían 4 ceros. Agrega 4 ceros. Uno, 2, 3 y 4. Hijos, nos da 28.350.000. Y aquí tengo 28.352.000. A pesar de que es un valor aproximado, si la prueba no me dice un valor aproximado es, entonces no puede ser la respuesta a la correcta, ¿cierto? Los que ganaron sin duda alguna fue los de la respuesta B. Y se puede comprobar. Se lo pueden comprobar si quisieran, lo podrían comprobar. Y es básicamente pues multiplicar 28,35 por 1.000.000, por 1.000.000, ¿por 1.000.000 qué? 100.000. No, por 1.100.000. Una forma fácil, rápida de hacer estas multiplicaciones sin matarse tanto la vida. Usted primero multiplica 28,35 por 1.000.000. Eso le da, si usted multiplica 28,35 por 1.000.000, eso le da lo siguiente. ¿Momentico? 28,35 por 1.000.000. 28,35. Ya corrí 2 veces la coma. Me quedan haciendo falta 4 ceros. Uno, 2, 3, 4. Ya multipliqué por el millón. Ahora, 28,35 por 100. Eso es correr 2 veces la coma. Es decir, me daría 2.835. Es una forma práctica de multiplicar. 5, 3, 8, 2, 5, 3, 8, 2. Chicos, dio perfecto, ¿cierto? O sea que la respuesta correcta ahí es la B. No sé si alguien tenga alguna pregunta, no sé si alguien quiera ahí participar diciendo algo, o si avanzamos a la siguiente pregunta porque la explicación está clara o lo que ustedes entendieron. ¿Listo? ¿Fácil? Aquí estamos haciendo una multiplicación. Vale, muchachos. No fallemos en esas preguntas que yo estuve en esta evaluación y me di cuenta como muchos estudiantes marcaban la A, muchos. Pues de hecho, aquí, ustedes que son juiciosos y vean, ahí hay un 31% de personas, un 31% de personas que se están perdiendo la A. Solamente la mitad de ustedes se logran dar cuenta que es la respuesta B. Bueno, sigamos avanzando entonces. Creo que vamos bien bacán. Listo. Siguiente pregunta. Uf, esa es de buen nivel, muchachos. Sáquese esa pregunta adelante.
Bueno, les fue 2 minutos y medio. Es es muy posible que estas clases solamente sean muy valiosas para aquellos estudiantes que son muy reflexivos, ¿sí? O sea, aquellos que son capaces de mirar pregunta a pregunta en qué acertaron y afianzar eso que acertaron y en qué se equivocaron y corregir y reflexionar en torno a las equivocaciones. Solamente esos estudiantes que son muy reflexivos sacarán el máximo provecho de estas clases, muchachos. Yo lo voy a decir por lo siguiente, ¿por qué lo digo en ese tono y por qué lo digo así? Porque esto es una pregunta, ¿alguien puede decirme en qué componente, bueno, en qué componente no, en qué área de las matemáticas cabe este problema? ¿En qué contexto? ¿En qué contexto de las matemáticas cabe este problema? ¿Alguien puede decirme, por favor? Eso es probabilidad, eso es funciones, eso es trigonometría, eso es Trigonometría. conjuntos, eso es trigonometría. Trigonometría. Listo, eso es trigonometría. Listo, muy bien, muchachos, muy bien, eso es trigonometría. Aquí tres personas me respondieron al correo de una, al privado, trigonometría, muy bien. Es trigonometría. Entonces, de trigonometría te van a hablar solamente tres cosas, hijos, tres cosas. Teorema de Pitágoras, razones trigonométricas y ley del seno o del coseno. Podríamos decir que son cuatro. Teorema de Pitágoras, razones trigonométricas, ley del seno o ley del coseno. Esas cuatro, muchachos. Ahora, entonces, usted identifica que es un triángulo tan, tiene 30 grados, 100 grados, la medida a un lado. Eso es trigonometría. Y el man del predictor me dijo que únicamente me iban a dar cuatro cosas de trigonometría. Primera cosa, teorema de Pitágoras. Niños, ¿a ese triángulo se le puede aplicar teorema de Pitágoras? No, No, por supuesto que no, porque no es un triángulo rectángulo. El teorema de Pitágoras es exclusivo de los triángulos rectángulos, o sea, aquí no se puede aplicar teorema de Pitágoras. Segunda pregunta, ¿se pueden aplicar razones trigonométricas? ¿Socatoa? ¿Se puede aplicar socatoa? Opuesto con hipotenusa, no, adyacente con hipotenusa, opuesto con adyacente. Tampoco, porque al igual que el teorema de Pitágoras, las razones trigonométricas son exclusivas de los triángulos rectángulos. O sea que aquí únicamente puedo utilizar o ley del seno o ley del coseno. Y en alguna clase, este mismo profesor les explicó a ustedes cuándo usar cada una y cómo usarla. Se usa la ley del seno en la medida que conozca tres datos, como mínimo un lado y un ángulo opuesto a ese lado, o un ángulo y un lado opuesto. Entonces, usted tendría que revisar. Bueno, aquí ya tengo tres datos, 30 grados, 100 grados y un lado que vale 10 kilómetros. Pero no conozco así de entrada un ángulo y su lado opuesto. Sin embargo, usted tendrá que ser muy estratégico el día de la prueba y decir, momentico, yo tengo aquí una información adicional, a pesar de que la prueba no me la están dando. Yo sé que este ángulo de acá vale, pues si yo sumo 100 más 30, eso me da 130, o sea que este pedacito vale 50 grados, ¿cierto? Y ahora sí, muchachos, porque la suma interna tiene que dar 180. Ahora sí conozco un ángulo, ahora sí conozco un ángulo y su lado opuesto. O sea que yo puedo aplicar la ley del seno, muchachos. ¿Cómo es la ley del seno? Lado sobre el seno del ángulo correspondiente, sobre seno de P, o sea, sobre seno de 50. 10 sobre seno de 50 es igual a, bueno, debo saber qué es lo que me están preguntando, ¿no? Qué pena con ustedes que de pronto estoy como emocionado por la pregunta y no sé qué me están preguntando. Para determinar la longitud del cable que conecta el punto M con el punto P. Quiero saber qué distancia hay desde M hasta P, ¿verdad, muchachos? Te voy a usar la ley del seno. 10 sobre seno de 50 es igual a MP, que es lo que me preguntan, sobre el seno de 100. Muchachos,
Si ustedes no saben hacer eso, podrán sacarlo por lectura, podrán sacarlo por chiripazo, porque leyeron bien y qué tal. Pero el estudiante que tiene esto clarísimo va por un 100, por lo menos en este tema no va a fallar. Entonces usted despeja MP. MP es igual a 10 por el seno de 100 y lo divide entre el seno de 50. Ya, usted se va a hallar MP. Ahora, ¿cuál de las siguientes estrategias permite hacerlo? Revisemos la respuesta A. La respuesta A dice, toca multiplicar 10 por seno de 100. Upa, sí que toca hacerlo. 10 por seno de 100. ¿Ven lo bonito que es saber, muchachos? 2. Toca dividir el resultado del paso 2 entre el seno de 30. Falso, ¿cierto, muchachos? Porque no es entre el seno de 30, ¿verdad? No es entre el seno de 30. Aquí se pifiaron, no es entre el seno de 30. Regálame un segundito, por favor. Mm, Bueno, dividir el resultado del paso 2 entre el seno de 30. No. Vamos a mirar ahora la respuesta B. Restar a 180, restarle 100 y 30. Bien, muchachos. ¿Cuánto da el resultado de esto? No sé si lo hicieron. Pues ya lo hicimos, ¿cierto? El 50. resultado de eso da Cuenta. 50 grados, que es el ángulo que me hace falta. Arriba lo pusimos. Paso 2. Multiplicar 10 por seno de 100. Qué lindo, vean, acá está eso. 10 por seno de 100. Paso 3. Dividir el resultado del paso 2 entre el seno del resultado del paso 1. Y vean, muchachos, entre el seno de 50. La respuesta correcta es la B. Y esta pregunta vale muchísimo el día de la presentación de la prueba, muchachos. Muchísimo. No sé si la tengan clara, no sé si la explicación les satisfaga, no sé si alguien quede con una duda, lo puede escribir al interno si le da pena preguntar. Bueno, les comparto resultados porque quedo un poquito ahí inquieto con el desempeño del grupo. Solamente no, solamente un 39% de ustedes, de los que participan, logra distinguir esa temática. Vale, muchachos. Entonces, pilas con la ley del seno, que es un tema obligado y los van a corchar por ahí. David, ¿tienes alguna pregunta? Profe, yo no entendí lo de MP sobre seno de 100. Listo, papá. Mira lo que pasa acá, David. Voy a explicarlo como si yo no, como si fuese estudiante, como si no fuese profesor, sino como si fuese estudiante, lo voy a hacer. Pero un estudiante que sabe leer, ¿sí? Que también es otra oportunidad que ustedes tienen ahí. Entonces, muchachos, igual para los demás será un repaso que vale la pena que lo tengan en cuenta. Yo me enfrento a este problema y digo, bueno, hay cositas que toca saber, ¿no? Esto es un problema de trigonometría. Ya sé que no es Pitágoras, ya sé que no son razones trigonométricas. Y además, porque sé leer, sé que la prueba me está diciendo, oiga, para determinar la longitud del cable que conecta el punto M, que está acá, con el punto P, o sea, esta distancia, se recomienda que use la ley de los senos. El problema es que si el estudiante de 11 quiere sacar 100 en matemáticas, pero no se ha aprendido la ley de los senos, va perdiendo. ¿Qué dice la ley de los senos? Básicamente es decir, Profe, A sobre... profe, Dime. qué pena por interrumpir. Ah, bueno, iba a preguntar precisamente sobre eso. O sea, yo sé que la ley del seno es A sobre seno de A, B sobre seno de C, digo, B sobre seno de C sobre B y C sobre seno de C, y pues ahí se decide. Pero en la gráfica, ¿cómo se puede identificar cuál es A, cuál es seno de A, cuál es seno de Ah, B, cuál bueno, es bueno, B? hijo, gracias, David, qué bacana esa participación. La fórmula puede ser A sobre seno de A igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C, pero usted no necesita decir la fórmula así. ¿Qué es lo importante que usted entienda? Que es un lado con el ángulo opuesto o un ángulo con su lado opuesto. Es decir, por ejemplo, quiero que tú mismo analices, David. Para el ángulo M, ¿cuál es el lado opuesto? Quiero que por favor me digas si comprendes que el lado opuesto para el ángulo de 30 grados es NP. ¿Lo comprendes? Es el lado opuesto. Sí, 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 señor, sí, señor. Entonces, papá, lo que dice la teoría es que hay una proporción. El lado NP, el lado NP, si tú lo divides entre el seno de M,
Eso es lo mismo que tener el lado MP, el lado MP es este de acá, dividido entre el seno de su ángulo opuesto, es decir, entre el seno de 100. O es lo mismo que tener este lado, que es el lado MN, entre el seno del ángulo de acá arribita, que a pesar de que no lo tengo, lo puedo calcular fácilmente restando de 180 grados. Esto, David, si recordamos que la suma interna de los ángulos da 180. Ese ángulo valdría 50. ¿Listo, papá? Entonces, mira que no es tanto las letras, sino el concepto. Entonces, ¿cómo trataríamos el concepto acá, papá? Fácilmente usted diría, bueno, aquí entonces me toca hacer la siguiente jugada. Decir, ¿qué es? Primero que todo, este ángulo toca hallarlo, ¿cierto? Entonces, 100 más 30, 130. Aquí faltaría 50 para llegar a 180. Listo, ya tenemos que eso vale 100, 50. 50. Entonces uno dice, 10. Espero que todos sepan que 10 es el opuesto de 50. 10 sobre el seno de 50. Ese es el concepto, David. Es igual. El que quiero hallar, este, que es MP, sobre el seno de, pues, el opuesto, el ángulo opuesto, ¿no? Es 100 sobre el seno de 100. Ah, ya entendí, es el lado, el lado que quiero hallar sobre el seno del ángulo opuesto a ese lado. ¿Listo? Entonces tú dirías aquí que MP es igual a 10 por seno de 100 sobre el seno de 50. Obviamente ustedes deben recordar que este 50 salió de a 180 restarle los dos que conocía. Conocía al 100 y conocía al 30. Cuando sabes eso, entonces revisas cuál estrategia sirve. Por ejemplo, la A servía en su primera parte. Multiplicar 10 por el seno de 100. Uy, bacano. Dividir el resultado del paso 2 entre el seno de 30. No, señores, toca ir por el seno de 50. Eso hizo. Respuesta B. Restar 180 restarle 100 y restarle 30. Uno implícitamente infiere, o sea, uno infiere ahí que esa operación se está haciendo para calcular este ángulo de 50 grados, que es el que hacía falta. Multiplicar 10 por seno de 100, la operación lo está diciendo. Dividir el resultado del paso 2 entre el resultado del paso 1, entre el seno del resultado del paso 1. Es decir, el seno del ángulo que sobraba. Y por eso la respuesta correcta ahí sería una pregunta bastante interesante. Si le quedó mal, tómele fotico, tómele foto a esa pregunta, que vale la pena que la repase. Vuelvo y repito, muchachos. Solamente aprovecharán al máximo estas clases los estudiantes que son muy reflexivos sobre los errores. ¿Vale? No digo que ya he explicado esto antes y se supone que en teoría ya debería estar más construido el concepto para ustedes. Bueno, respuesta correcta a la vez. Una pregunta muy reciente, no la echen en saco roto. ¿Vale? Profe, ¿por qué seno de 100 pasa a multiplicar solo al numerador y no toda la fracción? Uf, qué preguntota esa. Pero niños, que aquí hay una cosa súper interesante, es una pregunta que hace una niña. ¿Por qué el seno de 100 pasa a multiplicar únicamente al numerador y no toda la fracción? Vean, niños, que yo me apalanco en la pregunta de la señorita, no voy a decir quién es, pero sí para que sepan que hay errores conceptuales que nosotros necesitamos con mucha urgencia trabajar entre semana en sus clases, en sus clases. Resulta y pasa que cuando yo voy a despejar esa ecuación que tengo ahí, voy a pasar a multiplicar el seno de 100. Entonces, para ustedes debería ser claro comprender lo siguiente. Voy a hacerlo acá. Tenga un segundo de su tiempo que son les sobra. Niños, A por B sobre C es lo mismo, mucha atención, es lo mismo que A por B sobre C. Es lo mismo. Incluso es lo mismo que A sobre C por B. Porque básicamente la multiplicación es conmutativa. El orden de los factores no altera el producto. Tú primero puedes multiplicar A por B y eso dividirlo por C. O de hecho puedes dividir B entre C y eso multiplicarlo por A. O de hecho se puede dividir A entre C y eso multiplicarlo por B. Es decir, que yo les estoy diciendo eso
como para que ustedes tengan claro, pues a la niña que hizo la pregunta, que cuando yo tengo esta expresión del seno de 100, el seno de 100 va a pasar a multiplicar, el seno de 100 va a pasar a multiplicar, y el seno de 100 puede hacer esto. Podríamos hacer esto. 10 por seno de 50. Todo eso multiplicado por seno de 100. ¿Listo? Y aún así, señorita, podrías poner un 1 acá. Recuerda que multiplicación de fraccionarios es numerador con numerador, denominador con denominador. 10 por seno de 100 sobre seno de 50. ¿Te das cuenta que es lo mismo? Entonces, da igual que pase a multiplicar al 10 el seno de 100 o que pase a multiplicar a toda la fracción, porque igual al ponerle el 1 debajo va a ser numerador con numerador, denominador con denominador. Espero que haya despejado tu duda. Bueno, eso me gusta. Se le agrega un 1 al denominador. Muy bien, David. Eso me gusta, que pregunten todas las dudas que tengan, muchachos. Igual cuando tengan preguntas por ahí que se encontraron, escríbanme al interno y las traigo a clase y las despejamos para todas las dudas que puedan tener. ¿Listo? Bueno, avancemos. Siguiente pregunta, muchachos. Ah. Bueno, esta no la vamos a hacer hoy, ¿vale? Esta vamos a hacer hoy porque me gustaría más esta pregunta tomarla con su avena. Es una pregunta interesante. Y la próxima clase prefiero irla con esta. Vamos a ir con una más suavecita. Esta ya la hicimos. Esta. No, esa no. Vamos con esta. Esta que me interesa que la tengamos en cuenta. Listo. Pregunta 5. Ah, bueno, en la anterior, muchachos, les comparto. Nos fue muy regular y por eso me demoré un poquito en esa explicación. Ley del seno. Vamos con esta. Bueno, hey, súper bien, muchachos, bacano. Muy buen desempeño. Normalmente, la gente que más rápido participa es la gente que más acierta. No siempre se cumple. Bueno, muchachos, triplas. Las ternas pitagóricas son triplas. Bacanos esos conceptos, triplas. Son números que satisfacen esta ecuación. Esas son ternas pitagóricas. Que x al cuadrado más y al cuadrado da z al cuadrado. Uno podría inferir de aquí que x es un cateto, que y es otro cateto y que la z vendría siendo la hipotenusa, ¿cierto? Por ejemplo, 3, 4, 5 es una terna pitagórica porque 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 16 más 9, 25 y en efecto 5 al cuadrado es 25, o sea que hay una terna pitagórica. Se mantiene la igualdad, ¿no? ¿En cuál de las siguientes tablas hay ternas pitagóricas? Pues yo no sé cómo lo hacen ustedes. Yo no sé si ustedes comprueban una por una. Supongo que sí.
Pues yo como estudiante no se hubiera hecho eso. Yo no sé si tengan la suficiente memoria para saber que, por ejemplo, esto es proporcional, que el doble de 3 es 6, que el doble de 4 es 8 y que el doble de 5 es 10. O sea, eso también es una terna pitagórica, el 6 8 10. Y en ese orden, 10 8 6 ya no, porque está en desorden, ¿cierto? O sea, solamente saber eso ya me va a indicar que la respuesta correcta es la A. Si leí bien lo de terna pitagórica y si sé un poquito del colegio. Si no, pues me toca hacer operaciones como un loco y comprobar que se satisface la igualdad. Vamos a hacerlo rápidamente. 6 al cuadrado es 36, 8 al cuadrado es 64. Eso tiene que darme 10 al cuadrado, que es 100. 36 más 64, 10 al cuadrado es 100. Cumple, ¿verdad? O sea, esta terna cumple. Y compruebo con la otra. 5 al cuadrado más 12 al cuadrado es lo mismo que C3 al cuadrado. Vamos a ver. 5 al cuadrado es 25, 12 al cuadrado es 144, C3 al cuadrado es 169. ¿Sí o no, muchachos? Entonces, 25 más 40, 144 es 169. También se satisface la igualdad. Respuesta correcta, la A. Esa es una terna pitagórica. Bueno, muchachos, como siempre, un placer. Espero que sigan siendo juiciosos. Metan en la ficha la prueba. Cada vez queda menos tiempo. Dios los bendiga. Feliz noche. Chao, chao.